Costa Rica es un país que ha sorprendido al mundo en más de una ocasión, pero ¿sabías que es una de las pocas naciones en el mundo sin ejército desde hace más de 70 años? Mientras muchos países se enfrentaban a conflictos armados y dictaduras, esta pequeña nación centroamericana tomó una decisión radical que cambiaría su historia para siempre. ¿Cómo logró Costa Rica, en medio de tensiones regionales y crisis económicas, convertirse en un referente de paz, democracia y desarrollo social? Y más importante aún, ¿cómo el liderazgo actual de Rodrigo Chávez está moldeando el futuro de esta nación? Lo que comenzó como una nación cafetalera, marcada por desigualdades y conflictos políticos, se transformó en un símbolo de estabilidad y progreso. Pero el camino no ha sido fácil, y el capítulo más reciente de esta historia revela un líder que desafía las expectativas enfrentando los desafíos del siglo XXI con una visión clara y audaz. Prepárate para descubrir cómo Costa Rica, un país sin ejército, ha logrado mantenerse como un bastión de democracia y cómo el presidente Rodrigo Chávez ha emergido como un ejemplo de liderazgo nacional en tiempos de cambio. Costa Rica, hoy conocida como una de las democracias más estables y prósperas de América Latina, tuvo unos inicios que parecen contradictorios a su éxito actual. Para comprender cómo un país pequeño y aislado logró transformarse en un referente democrático en la región, es necesario remontarnos a sus raíces. El viaje comenzó en 1502, cuando Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como la costa del Puerto Limón, en su cuarto y último viaje a las Américas. Fascinado por la riqueza natural del lugar, lo llamó Costa Rica, aunque la verdadera riqueza que imaginaba, basada en el oro y la plata, no estaba presente. Este primer encuentro no condujo inmediatamente a una colonización estable, y no fue hasta 1524 que los españoles intentaron establecer un asentamiento formal, Villa de Bruselas, que fracasaría en pocos años. Durante décadas, el territorio permaneció en el olvido, hasta que en 1560 los españoles fundaron Cartago, el primer asentamiento duradero en el fértil Valle Central. Pero, a diferencia de otras colonias españolas donde se explotaron minas de oro y plata, en Costa Rica el foco fue la agricultura. La ausencia de grandes riquezas mineras y el aislamiento geográfico del país condenaron a Costa Rica a ser una provincia olvidada y empobrecida del Imperio Español. A mediados del siglo XVIII, el país apenas contaba con unos 3.000 colonos españoles y su población indígena, que antes de la llegada de los europeos superaba los 400.000, se había reducido drásticamente. Sin embargo, lo que parecía una debilidad resultó ser la base de su estabilidad futura. El aislamiento geográfico, lejos de las principales rutas comerciales y de los conflictos que asolaban Centroamérica, permitió a Costa Rica evitar muchas de las guerras civiles y la violencia que marcaban el periodo posterior a la independencia en la región. Además, la pequeña población indígena y la escasa presencia española evitaron que en Costa Rica prosperaran los sistemas laborales represivos como las encomiendas. Con la independencia de España en 1821, Costa Rica se unió brevemente a la República Federal de Centroamérica, una unión inestable que no duraría mucho. Fue durante esta época que surgieron figuras clave como Braulio Carrillo, quien es recordado como uno de los padres de la patria. Carrillo consolidó la independencia costarricense y, bajo su mandato, se empezaron a repartir tierras a agricultores interesados en el cultivo del café. Este fue un punto de inflexión en la historia de Costa Rica. El café se convertiría en el motor económico del país, y su cultivo y exportación a Europa durante la primera mitad del siglo XIX transformaron la estructura económica y social de la nación. A diferencia de otros países latinoamericanos donde la riqueza se concentraba en la minería,
en Costa Rica la economía cafetera permitió la formación de una clase media fuerte, que jugaría un papel clave en su estabilidad política a largo plazo. Antes de continuar con la fascinante historia de Costa Rica, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Leyendas de Latinoamérica. Ahora sí, continuemos. El fin del siglo XIX fue testigo de cómo Costa Rica, aunque pequeña y aislada, empezaba a consolidar una economía basada en la agricultura y un modelo político más inclusivo. A pesar de las dificultades iniciales, las bases para el éxito costarricense ya estaban en su lugar, una nación donde el trabajo y la estabilidad serían los cimientos de su crecimiento futuro. Después de la consolidación del café como el principal motor económico de Costa Rica, el país comenzó a transformar su estructura política y social. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, Costa Rica fue testigo de profundos cambios que sentaron las bases de su estabilidad y desarrollo actual. El café, conocido como el grano de oro, no solo impulsó el crecimiento económico, sino que también permitió la formación de una élite política y económica que moldeó el futuro del país. El café permitió la creación de una clase de terratenientes que se benefició enormemente de la exportación del grano a Europa. Esta élite cafetalera se asentó principalmente en el Valle Central, y desde allí, ejerció una influencia considerable sobre el gobierno y las decisiones políticas. Durante varias décadas, los intereses de esta clase dominaron las políticas del país. Sin embargo, a diferencia de otros países latinoamericanos donde las élites terratenientes se aferraron al poder, en Costa Rica la influencia cafetalera fue acompañada por un proceso gradual de apertura política y social. Hacia finales del siglo XIX, Costa Rica comenzó a experimentar sus primeras tensiones sociales importantes. A pesar de que la economía crecía gracias al café, las desigualdades empezaban a manifestarse con mayor fuerza. La introducción del ferrocarril al Atlántico, que conectó las plantaciones de café con el puerto de Limón, fue una obra fundamental para aumentar las exportaciones, pero también expuso a Costa Rica a la creciente influencia extranjera, particularmente de empresas como la United Fruit Company. Estas compañías introdujeron nuevas formas de explotación agrícola, como el cultivo de banano, y trajeron consigo un número significativo de trabajadores extranjeros, especialmente caribeños. El choque entre el poder económico de las élites y la creciente demanda de los sectores populares por mayor justicia social marcaría los primeros conflictos políticos significativos del país en el siglo XX. El inicio del siglo XX trajo consigo importantes reformas sociales y políticas que cambiarían el rostro de Costa Rica para siempre. Bajo el liderazgo de figuras como Rafael Ángel Calderón Guardia, Costa Rica experimentó un auge en la política social. En la década de 1940, Calderón impulsó una serie de reformas significativas que incluyeron la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y la implementación de un código de trabajo que mejoró las condiciones de los trabajadores. Este impulso reformista fue reforzado por la alianza de Calderón con el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, y el Partido Comunista, lo que permitió la consolidación de un Estado más justo y equitativo. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con estas reformas, lo que llevó a una creciente polarización política. El punto de inflexión en la historia política de Costa Rica ocurrió en 1948 con la Guerra Civil, el conflicto armado más significativo del país en el siglo XX.
La guerra estalló después de que el gobierno de Calderón fuera acusado de fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año. Las tensiones entre las facciones calderonistas y los opositores, liderados por José Figueres Ferrer, culminaron en un enfrentamiento violento que dejó cientos de muertos. Figueres, al mando del Ejército de Liberación Nacional, lideró una exitosa insurrección que culminó con la victoria de sus fuerzas y la instauración de una junta provisional. Una de las decisiones más trascendentales que tomó Figueres fue la abolición del ejército en 1949, un hecho sin precedentes en América Latina. La abolición del ejército permitió que Costa Rica redirigiera recursos hacia la educación, la salud y el desarrollo social, sentando las bases para convertirse en una de las democracias más estables y progresistas de la región. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó su democracia a través de una serie de elecciones libres y competitivas. Figueres, uno de los padres fundadores de la Segunda República, volvió al poder en varias ocasiones y su influencia se sintió en la creación de un modelo de Estado social de derecho. El país adoptó políticas progresistas que promovían el acceso a la educación y la salud, lo que resultó en altos niveles de alfabetización y un sistema de salud universal. La estabilidad política, combinada con la inversión en capital humano, permitió que Costa Rica se diferenciara de sus vecinos centroamericanos, muchos de los cuales padecían dictaduras militares o conflictos armados internos. Sin embargo, no todo fue un camino sin tropiezos. En las décadas de 1970 y 1980, Costa Rica enfrentó una grave crisis económica causada por la caída de los precios del café y las crecientes deudas externas. El gobierno, bajo la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, tuvo que implementar una serie de medidas de austeridad que, si bien estabilizaron la economía, también generaron malestar social. Durante este periodo, Costa Rica también desempeñó un papel crucial como mediador en los conflictos que asolaban a sus vecinos en Centroamérica. El presidente Óscar Arias Sánchez fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987 por sus esfuerzos para promover los acuerdos de paz que pusieron fin a las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El siglo XXI trajo nuevos retos para Costa Rica. A medida que la globalización avanzaba, el país tuvo que adaptarse a los cambios económicos y políticos. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA-ADR, en 2007 dividió al país, generando un intenso debate sobre los efectos de la apertura económica. Sin embargo, Costa Rica ha logrado mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de sus recursos naturales, promoviendo políticas medioambientales que lo han convertido en un referente mundial en sostenibilidad. En las últimas décadas, el país ha enfrentado también el desafío de modernizar su infraestructura, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado. Los ciudadanos costarricenses han mostrado una alta participación en la política, reflejada en sus elecciones competitivas y pacíficas. Finalmente, llegamos al actual gobierno de Rodrigo Chávez, quien asumió la presidencia de Costa Rica en mayo de 2022. Chávez, un economista con una vasta experiencia internacional, incluido su paso por el Banco Mundial, ha emergido como una figura clave en el panorama político costarricense. Su mandato ha estado marcado por un enfoque pragmático y firme para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país. Desde el inicio de su gobierno, Chávez ha adoptado una postura reformista, impulsando cambios significativos en áreas como la modernización del Estado y la lucha contra la corrupción.
Una de sus prioridades ha sido mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y reducir el gasto público, temas que han estado en el centro del debate nacional en los últimos años. Además, ha buscado implementar políticas que promuevan la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico, viendo en la tecnología una herramienta clave para el crecimiento económico futuro. Uno de los aspectos que más destaca en la administración de Chávez es su capacidad para conectar con amplios sectores de la sociedad, particularmente con aquellos que sienten que el Estado ha fallado en proporcionar soluciones efectivas a sus problemas. Su discurso directo y su compromiso con la transparencia le han ganado el apoyo de muchos costarricenses, quienes ven en él un líder que puede guiar al país en tiempos difíciles. La historia política de Costa Rica es una de evolución constante, desde los días de su aislamiento y pobreza durante la época colonial hasta convertirse en una de las democracias más estables y exitosas de América Latina. Bajo el liderazgo de Rodrigo Chávez, el país continúa enfrentando sus retos con determinación, manteniendo su compromiso con la democracia, el desarrollo social y la justicia económica, consolidándose como un modelo a seguir para la región. Chávez es, sin duda, un ejemplo de líder que busca no solo preservar los logros del pasado, sino también trazar un camino hacia un futuro más próspero y equitativo para Costa Rica. Si te gustó este fascinante video, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo.